Iglesia, preparen sus lámparas, que el aceite no falte. Velen con oración, que la hora se acerca. Mujeres de ayuno y oración, firmes en la fe. Hombres a predicar, llevando la palabra a toda nación. Libertad en la casa de Dios. Libertad en la casa de Dios. Libertad. Iglesia de renuevo. Gloria al Señor. Y Chiclana también. ¿Qué sube el coro por aquí? Necesito el fuego de tu amor en mí. ¡Aleluya! Y la luz de tu evangelio santo. Necesito una razón para seguir el calor de tus benditas manos, porque tus brazos fueron mi cuna. Desde niño me acostumbré a tus ternuras. Estaba escuchando las alabanzas que recorrían de alguna manera gran parte de la historia de Filadelfia. Nuestro hermano Remache, Ramonet, Juan Ramón y Rocío, el coro de Sevilla, entre otros. Y cada uno de los coros despertaba en mí recuerdos, sensaciones, aromas espirituales. Y me hacía sentirme profundamente dichoso de pertenecer a Filadelfia. Y bueno, pues parte de esa historia la estamos escribiendo nosotros también. Amén.
Cuando pasen los años, peinemos canas. Bueno, yo ya tengo ya la barba ya. Y como dice el sabio de Eclesiastes, se encorve nuestro cuerpo, se debiliten nuestras rodillas y que de alguna manera el rostro sea un libro abierto de experiencias y momentos. Miraremos atrás y lo único que tendremos serán recuerdos. Vive tu presente de tal manera que en ese futuro no te tengas que arrepentir de tu pasado. Que mires atrás y puedas recordar con una sonrisa todos los momentos que has vivido. Y los momentos a veces no vienen solos, se crean. Creo que en el futuro podremos almacenar este día, guardar este día en el repertorio de nuestros recuerdos como un día bendecido por Dios. Amén. Yo le doy por eso gracias a mi hermano Ramón, a mi amigo, a los hermanos, a la iglesia de Chiclana por acordarse de nosotros para tener en bien compartir este culto en el nombre de Jesús. Amén. La verdad que estoy deseando compartir la palabra. Es como cuando el salmista dice, brota de mi interior como pluma de escribiente. Y es que tengo un mensaje nuevo, lo voy a estrenar aquí en Chiclana. Y es uno de esos mensajes que yo sé que luego lo voy a predicar allí donde Dios me lleve. Llevo ya muchos años, el Señor me ha permitido escribir muchos mensajes, predicar varios mensajes. Sé que este mensaje, todos los mensajes, ¿no? Pero este mensaje a mí en particular me ha hecho llorar. Amén. Y tengo muchas ganas de compartirlo. Amén. Tengo palabra de Dios. Amén. Amén. Miren, es una de esas historias enterradas en la Biblia que no se logra vislumbrar con una lectura superficial. Si tenéis que bajarlo un poco para que no se acople, no os preocupéis, ¿vale? Yo me acerco el micro, pero que no se acople. Es una de esas historias que tienes que profundizar como un buceador de la fe. Amén. Que tienes que buscar como un arqueólogo divino, de lo divino, que tienes que de alguna manera ir tras ello como un sabueso de la unción y que no se muestra a ti ante una mirada superficial de la Biblia. Créanme, miren, la Biblia tiene un detector de huellas dactilares y un escáner de retina de ojo. Cuando la Biblia detecta ojos altivos y manos presuntuosas, la Biblia se cierra. Pero cuando la Biblia nota los ojos de alguien que anhela el maná del cielo y las manos de aquellos que piden misericordiosamente y con humildad el pan de arriba, la Biblia se abre para mostrarse en toda su profundidad y su riqueza. No leamos la Biblia como un cuento, hay que leer la Biblia como lo que es, un documento divino en el que el autor siempre está presente cada vez que lo leemos. Y hay una de esas historias que hay enterrada en la Biblia que cuando logramos descorrer el velo del tiempo y del espacio, notamos, hermanos míos, la profundidad, la ternura, el tacto, el cariño, el cómo, el por qué, el cuándo y a quién. Y especialmente hay una carta que suele pasar desapercibida porque es apenas una hoja en nuestras Biblias, consta de un solo capítulo con 25 versículos. Es la carta que Pablo le escribe a Filemón. ¿Me dejan que les cuente la historia que hay detrás de esta carta antes de leerla? Hay tres personajes.
Pablo, Filemón y Onésimo. ¿De acuerdo? La carta la escribe Pablo y se la escribe a Filemón, el cual precisamente es un hombre bien posicionado, un terrateniente, un hombre rico, el cual tenía siervos a su cargo. En aquel tiempo eran llamados esclavos. La esclavitud en aquella cultura era parte de la costumbre, se veía como algo normal. No era como posteriormente nosotros hemos visto acerca de la esclavitud, sino que era parte integrante de las comunidades y a veces se les tenía como familia a los propios esclavos. Bien, Filemón, al convertirse con Pablo, él tiene el buen deseo de hacer que la iglesia de Colosas, al no tener dónde reunirse, se reúna y haga los cultos en su casa. ¿De acuerdo? Ahora bien, acontece algo. Filemón tiene un esclavo llamado Onésimo. Onésimo parece ser que se rebela contra Filemón, le da la espalda, le roba y huye. Se convierte en un esclavo fugitivo. Huyendo lejos, resulta que la guardia romana logra ver que este es un esclavo, por cuanto los esclavos eran marcados con un hierro candente, con el símbolo, con el signo de la familia o del clan al que pertenecía. Vieron que Onésimo era un esclavo fugitivo y lo que hacen es llevarlo a la cárcel en Roma. Qué casualidades que Onésimo va a parar a la misma cárcel donde está Pablo preso por predicar el Evangelio. Allí Pablo se encuentra con Onésimo, le predica el Evangelio, Onésimo nace de nuevo. Y ahora Pablo escribe esta carta a Filemón para que pueda recibir a Onésimo de nuevo. Mirad qué carta y mirad el tacto, es que me encanta. El cariño, la prudencia, la sabiduría con la que escribe Pablo a Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira cómo habla del testimonio de Filemón. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor por ti, oh hermano, que has sido confortado, que has confortado los corazones de los santos. Es decir, Filemón era un buen cristiano con testimonio e integridad, ¿de acuerdo? Amén. Pero miren ahora cómo intercede Pablo por Onésimo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te lo ruego por amor. Siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese por necesidad, sino voluntario. Miren esto, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, escucha, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero,
recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aun tú mismo te me debes también a mí. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Déjenme resumirlo en pocas palabras. Pablo envía esta carta a Filemón diciéndole: tengo aquí a Onésimo, sé que se apartó de ti, sé que te ofendió, que te dio la espalda y que huyó, pero lo he encontrado. Lo he encontrado y se ha convertido y ha nacido de nuevo conmigo. Recíbelo por amor a mí, mirando mi cara, y si te debe algo, ponlo en mi cuenta. No sé si te suena de algo, pero bien podríamos decir que esta carta la hubiera podido firmar el propio Jesucristo, enviándole al Padre esta epístola diciendo: mira, sé que se ha apartado de ti, sé que te ha dado la espalda, sé que se ha rebelado, sé que ha pecado contra ti, pero mira, te pido una cosa: lo he encontrado en la cárcel de su pecado, y escucha, allí ha nacido de nuevo conmigo. Y te pido, Padre, por favor, te lo envío de nuevo, que lo recibas como a mí mismo, mirando mi cara. Y te pido, Señor mío y Padre mío, que si algo te debe, que lo pongas a mi cuenta. Porque al fin y al cabo todos somos un poco necios. Todos hemos huido del Padre, todos le hemos dado la espalda, todos hemos hecho lo malo, todos hemos robado su gloria. Pero señores, menos mal que un día en la cárcel de nuestro pecado nos encontremos con el divino Salvador, nos restauró y nos envió de nuevo al Padre, poniendo todos nuestros pecados en la cuenta de Él. La cuestión, y perdónenme por utilizar esta analogía, no voy a tomar hoy a Filemón como analogía del Padre, sino como analogía de la ley. Porque al fin y al cabo me gustaría simbolizar a Filemón como la ley y a Pablo como la gracia. Y hacer una pregunta: ¿por qué Onésimo se va de la casa? Realmente la casa era la iglesia. Dice: a la iglesia que está en tu casa. Amén. Lo voy a volver a repetir: a la iglesia que está en tu casa, Filemón. Los cultos se celebraban en la casa de Filemón. Las alabanzas sonaban en sus cuartos. La palabra se predicaba al lado de los esclavos que escuchaban. Pero me cuesta, hermanos míos, pensar cómo es posible que Onésimo no encontró la salvación en la casa con Filemón y lo encontró en la cárcel con Pablo. ¡Aleluya! De alguna manera es la historia de un hombre que era esclavo en la iglesia e hijo en la cárcel. Amén. Y perdónenme que les diga, no es culpa de Filemón, porque Filemón significa el que ama, y se habla de él como una persona hospedadora, generosa, que hacía el bien, que ayudaba a los necesitados. ¿Qué hace malo Filemón, hermanos míos? Y en realidad está dejando que la iglesia se congregue en su casa. La cuestión no es Filemón, el cual nos demanda que hagamos las cosas bien. La cuestión es que Onésimo sigue siendo esclavo dentro de la casa. Y es que tengo que decir una cosa: las familias de esclavos dentro de la casa también tenían hijos. Por eso tiene que decir en la analogía de Gálatas capítulo 3 que Abraham, hermanos míos, tuvo dos hijos, uno nacido de Agar la esclava y otro nacido
nacido de Sara la libre. Precisamente Agar dio a Ismael, que es el hijo que nace de la esclava y que viene, dice el propio Pablo, del monte Sinaí, que simboliza la ley. Pero luego también viene otro que viene por causa de la promesa, que es Isaac, que viene de la libre de Sara, que simboliza la nueva Jerusalén, que simboliza la gracia. Déjenme que comience, Chiclana, con esta analogía y con esta palabra. En la iglesia hay dos madres, en la iglesia hay dos hijos, dos clases de hijos. En la iglesia, hermanos míos, se engendran diferentes creyentes. Unos nacen del vientre de la libre y otros de la esclava. Unos nacen aprendiendo las normas, las leyes, los parámetros, los mandamientos, y otros nacen de la gracia. Unos, hermanos míos, nacen de la esclava y otros de la libre, porque la esclava también tiene hijos dentro de la casa. Y hoy me hago una pregunta: ¿de quién has nacido tú? ¿Del sistema religioso organizado que te enseña los preceptos que tienes que guardar, o del Espíritu Santo que te enseña a guardarlos por amor a aquel, Dios mío? Y es que hay un problema cuando la esclava también engendra hijos dentro de la casa. Y es que nos enseña a vivir bajo un sistema jurídico que nos aprende la norma, pero no el espíritu de la norma. Amén. El sistema jurídico te recompensa, o perdónenme, no te recompensa por cumplir con tu deber, pero te castiga por infringirlo. Amén. El sistema jurídico que es José es un sistema por el que se rige la sociedad, por sus normas, por sus leyes, por sus parámetros, que regula el orden social. Dicho de otra manera, este sistema no fue dado para premiar las virtudes, sino para castigar los errores. A la casa no te vienen bonos sociales por ser buen ciudadano. Te vienen multas por hacer lo que no debes de hacer. A ti no se te premia en este sistema en el que vivimos por cruzarle a la ancianita el paso de peatones, por levantarte del autobús cuando hay una mujer embarazada. A ti no se te premia por no saltarte el semáforo en rojo. A ti no se te premia por no armar un escándalo en medio del Mercadona. No se te premia por ser buen ciudadano, pero sáltate el semáforo, pégale una patada a alguien por la calle, infringe alguna norma, que enseguida te va a venir la multa para poder decirte que van a castigar tu mala conducta. Pero ¿y qué pasa cuando yo me comporto bien? Cuando estoy toda una vida pagando mis impuestos, ayudando a los necesitados, siendo buena persona. Es que los sistemas jurídicos no tienen la intención de premiar a los buenos, sino de castigar a los malos. Y esto, hermanos míos, es de alguna o de otra manera de la madre que cría al esclavo, que precisamente el esclavo que nace en la casa vive bajo la norma, que está continuamente señalizando su error, pero no le premia por hacer su deber. Por eso el propio Jesús dice, cuando termina de poner toda la mesa y de hacer todos sus afanes, dice: siervo inútil soy, lo que tenía que hacer lo he hecho. No recibe ningún incentivo por ello, ha hecho lo que tenía que hacer. La servidumbre a la ley puede crear a la larga gente resentida por falta de afecto natural, porque no se les aprende normas, sino, hermanos míos, porque se les aprende normas, pero no se aprende el cariño para guardar la norma. Esto suele pasar en los correccionales. Los niños huérfanos que se crían en los correccionales carecen de padres que les den el cariño suficiente. Se van criando en un sistema de correcciones, de disciplinas, de castigos, de esto no lo hagas, de como lo hagas te castigamos. Señores, esos niños van creciendo y por índice social muchos de los grandes delincuentes de la sociedad nacen de correccionales de niños huérfanos que no tuvieron
tuvieron el cariño de padres, pero si había tutores, si había enseñadores, si había maestros, si había gente que estaba encima de ellos, ya, pero no es lo mismo el correccional que te aprende a guardar las normas al padre que engendra el cariño para guardar la norma. Señores, tengo que decirlo, muchos onésimos salen huyendo de las iglesias enojados, saturados y cansados, no con el Señor, sino con un sistema legalista que produce un desgaste continuo por el señalamiento de sus errores, como el jefe que riñe. Esto no, esto tampoco, eso tampoco, señores. Cuando los sistemas legalistas están continuamente señalizando el error, puede llegar a un momento en el que uno se desgaste, se desmotive, se siente el esclavo de una serie de normas. Y es que cuidado con los sistemas en los que hacemos monumentos conmemorativos a los errores aislados de las personas, echando al olvido una vida llena de testimonio, de integridad y de esfuerzo, porque algunos se pueden terminar preguntando: ¿merece la pena dar toda nuestra vida haciendo 1000 bienes para que terminen sentenciándome por un mal? Señores, hay gente dolida y rota por vivir en estos sistemas legalistas, pero el que no solo conoce la norma, sino que se relaciona con el Padre, el que no solo conoce el sistema de correccional, sino el sistema en el que nace, bajo un hogar, bajo una casa, bajo un cariño, bajo una madre libre, ya no guarda la norma por miedo al castigo, ya no guarda la norma obligado para que no le censure, guarda la norma porque ama la casa, porque la vida es para el Padre, porque le sale de adentro. Qué pena produce el pensar que nada tarda más en olvidarse que un mal, y nada se olvida más rápido que un bien. Y el que se cría como esclavo en la casa sabe la norma, pero no le nace Antonio del corazón, le nace de la obligación, de la imposición, de la mirada del jefe. Por eso, cuando viene Jesús, entra a la casa de Simón el fariseo, la ha invitado Simón el fariseo a Jesús. Era invitado, pero no era bienvenido. Pasa. Entra con el ceño fruncido, con espíritu de sospecha, cruzado de brazos, y dice: ¿eres tú el nazareno? Siéntate, hermoso, que bien la estás liando. Y se siente y dice: ponerle, ¿qué quieres? ¿Quieres Coca-Cola? ¿Vino? ¿Agua? ¿Qué quieres? Jesús se calla. Venga, siervos, poned lo que tenéis que poner. Mira, hemos traído unos entremeses y algo para que comas. Y bueno, ahora te haré unas preguntas que te voy a analizar un poco. En mitad de la cena, una mujer deja una pata a la puerta, se arrodilla ante él y empieza a llorar, y sus lágrimas empapan sus pies. Y dice: y con sus cabellos los seca. Espera, esto es un detalle terrible. Con sus cabellos está secando los pies del maestro. Perdónenme, discúlpenme por favor por esto. ¿Saben que las mujeres honradas no llevaban en el Medio Oriente el pelo suelto, sino que lo llevaban recogido? Cuando lo llevaban el suelto, indicaba que no era una mujer de buena reputación. Y él tenía que saber qué clase de mujer estaba llorando ante él y limpiando con sus cabellos. Y luego hace así y se come los pies del Señor a besos. Hace así Simón y hace: ¡ay! Sabía yo.
Si dices que eres profeta, si fuera profeta, sabrías qué clase de mujer se ha tirado a tus rodillas y te está comiendo besos. Y se le queda mirando y ya explota y dice: Simón, que te metas conmigo te lo consiento, pero que te metas con ella no te lo paso. Escúchame, he pasado a tu casa y no me has recibido con un beso en la frente, que es lo que sueles hacer cuando amas a un invitado. Escucha, me he sentado y no has lavado mis pies ni lo has secado con toalla, que es lo que se suelen hacer los anfitriones a los invitados especiales. Escucha, Simón, lo que no has hecho tú, siendo tan formal que eres, lo ha hecho ella. ¿Sabes por qué, Simón? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y a esta, como se le ha perdonado tanto, es libre para amar. Te lo digo de otra manera, Simón. Vives en un sistema tan opresivo, tan servicial, en un sistema tan esclavo, en el que desde pequeñito te has criado como si fueras una víctima del sistema, en la que no te pasan ni una, en la que como te pases un milímetro, enseguida te castigan. Como te has criado en ese sistema, te has creído que puedes humillar a la gente por tu buena reputación y que por tu testimonio puedes hacer de menos a los demás, y te has creído que haciéndome de menos a mí te crees que me vas a humillar. Pero señores, le dice: pero no, Simón, es diferente. La verdad es que no eres libre para amar, porque nunca te has sentido perdonado, y como nunca te has sentido perdonado, no tienes amor para los demás. Te has convertido en un policía de la santidad, en un juez de las conductas ajenas, pero no tienes libertad para amar. Señores, perdónenme, ¿saben qué es lo que pasa con los esclavos dentro de las iglesias? Que se sienten personas que están reprimidas, que están agobiadas, que están observadas, que están señalizadas, terminan levantando un caparazón, un sistema de defensa, están a la defensiva, con el ceño fruncido, y claro, para justificarse dice: como se han metido conmigo, como no me han pasado ni una, ahora yo tampoco paso ni una. Mira, pastor, mira la otra, mira que, escúchame, ojalá no conozcas solo el sistema de la ley que te sentencia, ojalá conozcas la gracia que te perdona, que te ama, que te salva, que te restaura, para que puedas ser libre para amar a otros. Está aquí Dios. Está aquí Dios. Sin embargo, la libre da hijos según la promesa. Y el hijo según la promesa ya no es un esclavo dentro de la casa, es hijo. Y el hijo, siento a Dios, ya no se relaciona con la tabla de la ley seca, con el mármol frío. Ahora su relación ya no es con una tabla, es con un padre. Y se sustenta en el compromiso con la persona. Y se fortalece por la experiencia con esa persona. Por eso Pablo ha recibido a Onésimo, y Onésimo está dispuesto a volver. Pero hombre, Onésimo, si te has escapado, ¿qué te ha hecho tomar la decisión de volver? Bien nos podría decir Onésimo: porque en la iglesia de Filemón me sentí un esclavo, pero aquí he conocido la paternidad de Pablo y me siento hijo, y sé que puedo volver siendo hijo y no siendo esclavo.
Y es que cuando conoces al Padre ya no te hace falta ni que te regañe el pastor, ni que te disciplinen los obreros, ni que te mire la gente por encima del hombro para hacer bien las cosas. Ya no hace falta que te vigile nadie. No hace falta que vivas en un sistema opresivo. No hace falta que estés sintiéndote señalizado. La santidad te nace del corazón. La oración, ay Dios mío, te nace de las entrañas. Ya no es una obligación, es un deleite, mi alma te alaba. Vuelve, Onésimo, y cumple la norma, atención, ya no desde el resentimiento y la amargura de un esclavo, sino desde la satisfacción de sentirse hijo dentro de la casa. Me voy para Madrid, termino del culto, hermanos. Me voy para la casa. Lleno por la M30 en un semáforo, perdónenme, un radar así de grande. En toda la M30. La señalización está a máximo 70. Cuando vamos, carretera de 4 carriles. Para correr, buena carretera. Pero cuando llegamos al perímetro del radar, empezamos a apretar el freno. A decir, deja, que como me pase de la velocidad, me viene la multa. Y yo me doy cuenta que todo el mundo en el perímetro del radar que amenaza con la multa, frena. Pero cuando pasa el perímetro de la amenaza, soltamos el freno y apretamos el acelerador. Porque nuestra conducta fue modificada temporalmente mientras permanecía la amenaza. Y es que cuando somos guiados por la amenaza y el miedo modificamos las conductas temporalmente, pero cuando no nos ve nadie, nos saltamos las normas. Pero luego está el joven que entra, que sale, que gasta, que trasnocha, que le da igual 8 que 80, y resulta que mira una moza y la ha pescado, le ha gustado, ha empezado a ronear con ella y se han pedido y luego se han casado y resulta que han tenido niños y se han cogido un pisito, y ahora resulta que el joven que antes trasnochaba ahora se acuesta tempranito. El joven que antes tenía la mano rota para gastar, ahora conserva hasta el último céntimo. El joven que antes era un indisciplinado, ahora tiene que mantenerse responsable. ¿Por qué? Porque al día de mañana se tiene que levantar para ganarse el pan, para darle de comer a sus hijos, para pagar las hipotecas, para pagar los pagos. ¿Por qué, hermanos míos, ha cambiado este joven? Y no de una manera temporal, lo ha hecho de una manera permanente. Ya no es por la amenaza de una multa temporal, sino por el amor a una casa que está empezando a criar. Señores, perdónenme, pero el esclavo es fiel mientras le mire el amo. Modifica su conducta mientras permanece la amenaza, pero el hijo no se mueve por miedos, no se mueve por amenazas, le sale de adentro. Es el amor a la casa, es el amor al Padre. Ojalá que no te santifiques por el miedo al infierno, sino por el amor al Padre. Cuando tu vínculo con la iglesia es la ley y la servidumbre, la santidad, la oración y la obediencia es un fastidio. Pero cuando tu vínculo con la iglesia es la gracia que regenera y el amor a Dios, la santidad es una necesidad, la oración un deleite y la obediencia una forma de vivir. Quien no conoce la gracia es un fugitivo de la ley. Qué bueno. Quien no conoce la gracia es cual impío, el cual dice, huye sin que nadie le persiga. Y es que créanme, cual Onésimo
Vamos por la vida huyendo, escapando de algo. Cuando no tenemos a Cristo en el corazón, vamos de un sitio para otro, pero nos sentimos amenazados internamente por algo. Quien no tiene a Cristo es un fugitivo de la ley. Y saben, no podemos escapar, porque como Onésimo y todos los esclavos de Roma, llevamos impresos la marca de la imagen de Dios en nosotros. Queremos escapar, pero no podemos. Por eso dice, el que no tiene ley, dice, es ley para sí mismo. Porque su conciencia, mediante sus razonamientos, le dice que cuando está haciendo algo mal le acusa, y cuando hace algo bien le premia la conciencia. Es como que el Señor ha puesto esa marca interna dentro de nosotros, que continuamente nos está diciendo que le pertenecemos a Él. La conciencia es una marca de Dios en el hombre, que le intenta, hermanos, que el hombre intenta de alguna manera evadir, y por ello fabrica continuamente coartadas para estar intentando huir de Dios. Mi alma te alaba. Y por eso tiene que decir el propio Juan el Bautista, cuando se dirige, hermanos míos, al pueblo: ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Quién os ha enseñado a huir? Pero es que dice más. Dice, viendo a los fariseos y a los saduceos, dijo. Es decir, que lo que está diciendo es en alusión a ellos, porque se conoce que los maestros del escaqueo estaban presentes, que enseñaban a huir de Dios, sea por las obras o sea por la hipergracia. Y es que los fariseos, señores, fueron héroes nacionales después de la vuelta de Israel, pero se convirtieron en guardianes de aduana de la santidad religiosa, que oprimían al pueblo con diezmos y con cargas que ellos mismos no tocaban. ¿Qué es lo que hicieron? Que llegaron a levantar una especie de conciencia de clases y una especie de rechazo por su hipocresía. De otra manera, los fariseos lo que hicieron era: yo soy mejor que tú porque yo hago esto, yo hago lo otro y yo hago aquello. Y resulta que los otros empezaron a decir: pero hombre, que eso la dais de que sois santos y que conocemos la que formáis luego, que a nosotros no nos la dais, que roneáis de que tenéis largas filacterias, santidad Jehová, que cuelgan versículos, hacéis largas oraciones, hacéis ofrendas ampulosas, pero sabemos luego que rompéis la curva y os tapáis los unos a los otros. Y por eso los que no eran fariseos se atrincheraron en una moral por despecho. ¿Qué era la moral por despecho? Bueno, yo no soy como estos, yo no soy un santo, pero por lo menos no soy un hipócrita. Y crees, Dios mío, que el error y la hipocresía de ellos justifica tu maravilla. Mi alma te alaba. Y claro, tiene que responder Juan: estáis huyendo porque creéis que estos otros son unos hipócritas. ¿Me perdonáis que hable con libertad? Hay gente inconversa que dice: yo no bajo el culto porque allí hay gente que es muy hipócrita. Ahora muy bien, cantan coros y luego critican, predican y luego la maman. Y claro, no bajan al culto porque ellos son más santos. Y mi alma te alaba. ¿Sabes lo que pasó con los samaritanos? Los samaritanos se crearon un sistema propio, se crearon una religión propia, porque decían: no, los judíos somos tristos, pero nosotros tenemos nuestro propio pozo, tenemos nuestro propio templo y tenemos nuestra propia manera de adorar a Dios. Pero tiene que venir Jesús y decir: mujer, ¿cuántos maridos tienes? Dice: no tengo marido. Y dice: claro, 5 tenía y el que tienes no es el tuyo. No estaba hablando solo de la samaritana, estaba hablando de Samaria, porque Samaria tuvo 5 dioses y el que estaban adorando no era el verdadero Dios. Estaba hablando de la biografía de Samaria. Pero oye, yo no voy con los judíos, yo no voy con los fariseos, yo no voy con los del culto, pero te has creado un sistema propio que te permite tener 5 maridos con la conciencia tranquila. Claro, porque te crees que la hipocresía de unos te va a salvar a ti. Me perdonas.
Dios que lo diga. Son los aleluyas no practicantes. Te dan los diositos por pito. Tienen pececitos en el coche. Abren la Biblia por el Salmo 23 en la mesilla. Dicen delante de Dios y Dios te bendiga. Pero si tienen que tener, mi alma te alaba, una herramienta envuelta en un pañuelo en el armario por si acaso, no pasa nada. Si se convierten en productores de productos farmacéuticos no patentados, no pasa nada. Señores, hay quien quiere ser nazareo en el culto, filisteo en el trabajo y gadareno en la casa. Lo siento, no lo compro. ¡Santidad! El hacha, esta puerta puesta en los árboles. Dios juzgará al hipócrita por su hipocresía, pero tú no te libras porque el pecado de unos no justifica el pecado de otros. Serán fariseos, pero es que los saduceos, esos eran más listos. Los saduceos enseñaban a huir por la hipergracia, que es una doctrina ahora. ¿Sabes cuál es? No pasa nada. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Estamos predestinados. Y como estamos predestinados, da igual lo que hagamos ahora, porque somos los predestinados. Los saduceos venían de Sadoc, que fue fiel a David, boicoteando la revelación a Absalón, pero con el tiempo se convirtieron en políticos religiosos que apelaban a su pedigrí espiritual para hacer lo que querían en el templo. Pero tiene que decir Juan, no penséis en decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham hasta debajo de las piedras. Yo no sé qué pasa, que todo el mundo es cristiano. Le preguntan, yo, mi papá, mi mamá, yo bajo el culto, yo soy cristiano, todo el mundo es cristiano. Tú le preguntas si todo el mundo es cristiano. Pero tiene que decir Juan, vosotros decís que sois hijos de Abraham, pero si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. A Dios no le engaña. La gracia no es el paraguas de los pecadores, sino el refugio de los arrepentidos. Y es diferente. Es diferente. Aquí la presencia de Dios. La cuestión es la siguiente. Huían tapándose la marca de la casa, que no se den cuenta. Pero cuando les descubrían, les ponían otra marca. Ah, que tú eres esclavo y perteneces a un clan, a una familia, a un amo. Les cogían los policías, cogían un hierro candente, le marcaban la frente con una F de fugitivo. ¿Me permiten que les diga algo? Les marcaban con una F para que se dieran cuenta que ellos no eran libres, sino esclavos fugitivos. Hay gente que se cree que es libre porque hace lo que quiere en el mundo. Hay gente que se cree que es libre porque le da lo mismo 8 que 80. Hay gente que se cree que es libre porque, oye, al fin y al cabo nadie le coacciona,
Nadie le dice lo que tiene que hacer, no le tiene que dar cuentas a nadie. Perdóname, no eres libre, eres un esclavo fugitivo. Y tu Señor es el pecado. Déjame que te lo diga, ojalá lo mejor que te pueda pasar es que a ti que te crees libre venga el Espíritu Santo y te convenza de pecado, de justicia y de juicio, marcándote la conciencia con la F. Lo mejor que te pueda pasar es que entiendas, que comprendas que tú no eres libre, sino que estás huyendo de tu Señor. Le pido al Espíritu Santo que te haga consciente, que te sacuda, que espabiles, que te des cuenta del peligro que corres. Le pido al Espíritu Santo que quite la venda de tus ojos, que te preste sus ojos para verte el alma tal y como es, y que por 10 segundos te des cuenta que tú eres pecador, que necesitas un salvador, que eres un fugitivo, que necesitas el perdón. Le pido al Espíritu Santo que tu conciencia sea despierta, removida, en el nombre de Jesús. Cristo, 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 Cristo te está llamando. Está aquí Dios. Que te convence el Espíritu. No que te asustes por las tormentas. Porque el arrepentimiento que nace en la tormenta muere en la calma. ¿Cuánta gente se convirtió en el COVID? Ay. Luego se fue el COVID, volvieron a su vida. Porque tú te asustaste, no te arrepentiste. Pero cuando te marca el Espíritu, la conciencia, y te lleva preso a la cárcel de la convicción, estás en la mejor posición para encontrarte con el Pablo de la gracia. Estaba huyendo de su Señor, pero le llevaron preso con la frente marcada. Y resulta que el Onésimo hace así, abre los ojos y en medio del, siento a Dios, en medio de la cárcel hace: yo te conozco, tú has estado predicando en la casa de mi Señor, yo te he visto, eres Pablo. Y Pablo se le queda mirando y dice: ¿y tú qué haces aquí? Si tú estabas en la casa iglesia. Y dice: ya, estaba en la casa iglesia, pero no estaba convertido dentro de la casa iglesia. Y ha venido con una F, porque estás huyendo. Sí, he venido aquí, me han metido preso. Y dice: bueno, si no te has convertido en la iglesia, por lo menos que te conviertas en la cárcel. Dios mío. Señor, me lo está dando el Señor ahora. ¿Qué hace Pablo en la cárcel? Dice: no estoy aquí porque he delinquido, no me han traído aquí mis pecados, me ha traído aquí tu pecado. No estoy aquí porque mis hechos los perecieron, estoy aquí por el Evangelio. Dice: soy predicador entre cadenas. Señores, Cristo podía estar en el reino de su Padre, pero ha preferido meterse en la cárcel de este mundo para encontrar a todos los onésimos fugitivos, para darles una oportunidad. ¿Cómo hacemos contigo? Onésimo, ¿cómo hacemos contigo? ¿Cómo hacemos para quitarte la F de la frente? Onésimo, la han mandado. Pero escucha, tranquilo, hay una nueva oportunidad. Está aquí la presencia de Dios. Pastor, había muchas maneras de libertar o de borrar la F en la frente. Se llamaba las vías principales para alcanzar la libertad, o lo que llamaban manumisión.
que era quitarle la F al esclavo y darle la libertad. Las 5 vías eran las siguientes, haced lo que queráis ahora. Había libertad por el toque de la varita. ¿Qué es esto, José? Pues un llamado Accessor Libertatis, que era un hombre de cierto prestigio, tocaba a un esclavo con una varita ante un magistrado y declaraba que era libre sin que el dueño se opusiera. Hubiera valido eso. En plan, como he dicho antes, elección incondicional. A ti te tocó con la varita. A este le dejo condenado en su justa condenación. Pero lo siento, Dios no hace acepción de personas. No es que nos tocara la varita de la elección incondicional. Luego había libertad o manumición por testamento. El amo dejaba estipulado en su testamento que el esclavo quedara libre tras su muerte. Pero señores, la verdad es que siendo esclavos del pecado y de la ley no muere y el pecado siempre acusa. Había otra manera, libertad por censo. Eso era que el amo escribía al esclavo en un censo oficial de ciudadanos romanos realizado cada 5 años. Pero resulta que había un problema. Los esclavos no tenían derecho a nada y sus amos no les solían dejar libre porque costaba mucho sustituirle por otros. Y había otra manera, que los propios esclavos compraran su libertad. ¡Ah, Dios mío! Parece que esa es una buena vía, pero hay un problema. Muchos de los esclavos eran esclavos por deuda y las deudas eran inmensamente grandes. Por eso no podían nunca saldar su deuda. ¿Por qué? Porque comían de la casa, vivían de la casa, dormían bajo su techo y eso costaba dinero. Por eso no solía haber gente que pagara su propia libertad. Créanme, podríamos ser libres comprando nuestra propia libertad por nuestras obras. Pero tengo que decirles, hermanos míos, que en Isaías capítulo 1 tiene que decir Dios a través de su profeta, porque ciertamente vuestras ofrendas me hastian, vuestros cultos me tienen cansado, vuestras alabanzas me suenan mal, vuestros sacrificios estoy hastiado de ellos. Dice, pero vamos a hacer una cosa, hacer el bien, limpiaros del mal, ayudar a la viuda, hacer todas estas cosas. Y escucha, cuando vuestra justicia sea perfecta, venid y echemos cuentas. Mi alma te alaba. Echemos cuenta, y si vuestro pecado viniera a ser como el rojo como la grana, vendrá a ser blanco como la lana. Si vuestro pecado fuera negro, vendrá a ser emblanquecido por mi perdón. Señores, yo me quedé con esa palabra. Vamos a hacer el bien y luego vamos a echar cuentas. Y resulta, Ramón, que cada 2 por 3, hermanos, he querido hacer una buena y he cogido y he hecho así, he dicho, bueno, me voy a quitar estos 50 euros y se los voy a dar a estos gitanicos que no tiene para cenar. Y resulta que he ido a la presencia de Dios y he dicho, has visto que le he dado 50 euros. Luego he ido el otro día y resulta que he ido a un ancianico y le he dicho, mira, que sé que no puedes ir andando a la casa, súbete al coche que te llevo a la casa. Y he ido y he dicho, ¿has visto, que le he llevado a gitanico anciano a la casa, Y luego he hecho así, he ido y he hecho otra buena obra y otra buena obra. Y después de una semana he ido a echar cuentas y he dicho, venga, vamos a echar cuentas que he hecho una buena semana, ¿Me quitarás algo de la deuda? Y me ha dicho Dios, sí, ven, estás más endeudado que antes. Pero ¿por qué? Porque todo lo bueno que has hecho no es comparable con lo malo.
Pero te voy a decir más, aun lo bueno que has hecho, lo has hecho porque dice mi palabra que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice también Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Dicho de otra manera, que para poder hacer buenas obras nos tenemos que empeñar con el banco de la gracia para poder hacer esas buenas obras, con lo cual terminamos siendo más deudores porque de nosotros no puede salir nada bueno. Hasta las obras que hacemos nos las preparó Él de antemano. Señores, por lo tanto, nuestra deuda nunca puede ser solventada. Siempre, 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 siempre vamos a ser eternos deudores de su gracia. Ni por la varita, ni por el censo, ni por el testamento, ni por la compra de la libertad. ¿Qué hacemos contigo, Onésimo? Ay, si queréis hacer lo que queréis ahora. Había una quinta vía, y la quinta vía era la siguiente: que un amigo del amo mandara una carta, una epístola a su amigo, rogándole que le diera la libertad a ese esclavo. Señores, esto es lo que hizo Onésimo, perdón, lo que hizo Pablo. Sé que no tienes dinero, sé que no te van a libertar, sé que no te va a tocar la varita, pero le voy a mandar una carta a mi amigo Filemón, porque esta es otra vía. Le mando yo la carta, a ver si de esta manera te da la libertad. Y ahora intercede Pablo por Onésimo y le dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad para mandarte, te digo, por favor, te lo pido, hazlo mirando mi cara, por nuestra amistad, que sé que me debes a mí, pero escúchame, te lo pido por favor, te lo pido, Filemón, no me pagues a mí, pero no le cobres a él. Y ahora lo que quieras. Señores, no podíamos ser libres de otra manera. Tenía que interceder el amigo de Filemón. Filemón es la ley, pero para que alguien pueda interceder a la ley, se tiene que hacer amigo de ella. Jesús bajó a esta tierra, cumplió cada precepto, obedeció cada mandamiento, se hizo hombre, murió siendo santo, no había un reproche. Jesús se hizo amigo de la ley. Ahora la ley dice: al que oyere mi palabra, sus graneros serán bendecidos. Bendeciré su entrada y su salida. Le llenaré de bendición, tendrá larga vida. Señores, Cristo obedeció toda la ley. Ahora el Filemón de la ley le tenía que bendecir a Cristo. La ley le debía algo a Cristo, bendición y gloria, pero Cristo ha dicho: sé que lo he cumplido todo y me debes algo, pero te digo una cosa, no me pagues a mí, pero no le cobres a él. Aplicada es gracia con pérdida. El rico se hizo pobre, el bendito se hizo maldito. Señores, Pablo ha tenido un gesto terrible. Le pide: Filemón, te lo podía exigir, pero te lo pido como un favor. Pocas palabras. Filemón, hazlo mirando mi cara. El Padre nos ha perdonado a nosotros por mirar la cara del Hijo. Y nunca mejor dicho, por mirar la cara del Hijo. Isaías 52:14 dice: cómo se asombraron de ti, de tal manera que desfiguraron tu rostro y tu hermosura más que la de los hijos de los hombres. De tal manera le amorataron los ojos, le desfiguraron la cara, hincaron
clavaron en sus sienes espinas. De tal manera había desaparecido el parecer en él que dice: no tienes ni el rostro de los hijos de los hombres. Miren si no estaba desfigurado, que cuando viene después del palizón que le dieron, le ponen delante de la multitud junto a Poncio Pilato y Barrabás, y tiene que decir Pilato, escuchar, este es el hombre. ¿Por qué tiene que decir que este es el hombre? Porque había sido tan apaleado que estaba irreconocible. Este es el hombre que me habéis traído, pero mirad cómo le hemos... Señores, no había parecer en él ni hermosura. Ay, Dios mío, Onésimo, ¿cómo quitamos la F de tu frente? ¿Sabes cómo quitaban la F de la frente de los esclavos? Había otra manera, produciendo otra herida mayor que pudiera borrar la F. Escucha, Onésimo, vas a tener que disfigurarte la cara para que te quiten la F. Pero escucha, que no te disfiguren la cara a ti, que me disfiguren la cara a mí, para que desaparezca la marca de tu frente. Es que todo es por gracia. Amén. Pero nada es gratis. Amén. Alguien tuvo que pagar por nosotros. Por eso luego dice: hazlo mirando mi cara, pero te digo una cosa. Para que no creas que me aprovecho de ti y que estoy usando la palanca de mi ministerio contigo. Escucha, lo que deba te lo pago yo. Ponlo a mi cuenta y yo te lo pago. ¿Por qué? Porque la restitución implica reparar un daño y reponer un bien y restablecer los derechos. Amén. Pablo no quiere abusar, porque exigir el perdón del que ha sido ofendido usando la palanca del deber cristiano, pocas palabras, ¿me tienes que perdonar porque eres cristiano? Pero no hay un ofrecimiento sincero de restitución del ofensor, eso es chantaje espiritual maquillado de formalidad pagana. ¿No es que me tienes que perdonar? Si lo has mandado tú, si has hecho tú lo malo. ¿Qué menos que ya que me estás exigiendo que te perdone, que te ofrezcas a restituirme? ¿Me dejáis que os diga algo? La justicia de Dios debe quedar satisfecha. No es que el Padre, mirando solo la cara del Hijo, nos perdone a nosotros por amor al Hijo. No. El Hijo está restituyendo la justicia del Padre. ¿Por qué? Porque Dios ha sido ofendido y se le ha robado. Y me dejas que te diga una cosa: Dios no puede hacer brillar un atributo suyo en detrimento del otro. Te lo digo de otra manera: Dios no puede ser misericordioso dejando de ser justo. Amén. El Señor debe ser restituido. Por eso muchas veces me preguntan: José, ¿por qué la necesidad de hacer sacrificios para perdón de los pecados en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo? ¿Por qué Jesús tiene que ser sacrificado para que nosotros seamos perdonados? Miren, Dios no necesita sacrificios, pero los hombres necesitamos aprender restitución. Amén. El sacrificio no es por Él, es para que te des cuenta que tu pecado necesita ser reparado. Amén. Y reparar el daño que has hecho. Amén. Me encanta esto. Por eso los sacerdotes se les explotaba, está aquí Dios, se les explotaba la cabeza. ¿Por qué? Porque bajaban a verle predicar y hacía así, dice: tus pecados te son perdonados. Y decían: ¡ay!
hacen? ¿Perdonando pecados? Venía otro, tus pecados te son perdonados. ¿Qué hacen? Había dos vertientes. Les decían, se hace como Dios. Y la otra vertiente era que los sacerdotes, resulta que tenían inversiones en el templo. Resulta que tenían inversiones en el templo y los corderos que se compraban para perdón de los pecados, los sacerdotes se llevaban una mordida por captar clientela. Ahora hacia así dicen, oye, tienes que comprar cordero. No perdones pecado porque tiene que pasar por caja. Que de lo que compren nos llevamos nosotros un porcentaje. Pero Jesús se saltaba las aduanas de los sacerdotes y las cajas de los religiosos y perdonaba los pecados y decía, no os equivoquéis, no estoy perdonando porque sí, no porque no les esté diciendo que no restituyan y que no compren cordero, es que el cordero soy yo. Ahora, es decir, daba el perdón en fianza desde el crédito de una gracia que todavía no había entrado en vigor, pero que en el banco del cielo avalaba por la confianza que tenía en el cliente. Es decir, decía, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos. Pero si no muerto ningún cordero, tranquilo que muere como el cielo. Sabía que cumplía lo que decía. Decía, perdonadle, que este paga aquello que pide. Aquí su presencia. Termino la historia. La ha cogido. La ha encontrado en la cárcel, la ha restaurado, la ha enviado a Filemón. Ya no como esclavo, sino como siervo hijo. Pero ¿qué ha pasado entonces al final? La han recibido. Filemón, ¿qué ha hecho con él? Miren, no dice nada la carta, pero la tradición, los libros que se escribieron en aquel tiempo, años después, nos dan una pista de lo que pasó con Onésimo. ¿Cuántos quieren saber qué pasó con Onésimo? Bueno, pues se dice que Ignacio de Antioquía, uno de los grandes mártires cristianos, cuando era conducido a Roma para ser ejecutado, en uno de sus viajes escribe unas cartas que se han quedado en la historia a Asia Menor. Y resulta que escribe una carta a la iglesia de Éfeso. Y mira lo que dice en la carta. Llamando al obispo, dice, oh, excelentísimo Onésimo. Y ahora Ignacio de Antioquía hace una alusión, que es la misma que hizo Pablo. ¿Habéis visto cuando he leído? Dice, este te era inútil, pero ahora te es útil a ti y a mí. ¿Saben lo que quiere decir Onésimo? Útil. Pero el que tenía nombre de útil era inútil. Y hace ese juego de palabras. Bueno, Ignacio de Antioquía dice, oh excelentísimo Onésimo, no solo de nombre, sino también de naturaleza, que nos es provechoso para la obra de Cristo. No lo sabemos ciertamente, pero creo que Onésimo terminó yendo donde Filemón, ya no como esclavo, sino como hijo. Y se conoce que creció tanto que terminó haciéndose pastor de Éfeso. Señores, no sé cómo ni de qué manera, pero a veces en las cárceles de nuestro peor momento nos coge el Cristo de la gracia y cambia nuestra vida, y pasamos de ser esclavos fugitivos a poder ser el útil que Dios utiliza para cambiar la historia. Y yo no sé si aquí hay alguien que necesita cambiar su historia.
Si aquí hay alguien que necesita encontrarse con el Cristo de la gracia, si aquí hay alguien que necesita un encuentro con Dios, yo no sé si hay alguien que se siente esclavo dentro de la iglesia, yo no sé si hay alguien que está huyendo creyéndose libre, yo no sé si hay alguien aquí que siente que está pasando por su peor momento, pero sí te digo una cosa, un encuentro con Cristo lo puede cambiar todo. Está aquí su presencia. Cierra tus ojos, por favor. Ha caído el manto de gloria. Aleluya. Hoy el Señor quiere borrar la marca de tu pecado. Hoy el Señor quiere darte una nueva oportunidad. Hoy el Señor quiere cambiar tu historia. Está aquí su presencia. Siento un sello que está marcando algunas conciencias en esta tarde. Y no sé cómo ni de qué manera, pero el Espíritu Santo está revolviendo, está haciendo algo en el corazón de muchas personas. ¡Ay, qué gloria! Me ha traído el Señor aquí para traer esta palabra. Vamos a apagar la luz, pastor, un minuto. Amándote, me quedo aquí amándote. Las luces apagadas. Si hay alguien aquí que necesita tener un encuentro con Jesús, te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás. La verdad, Manor, se siente que te ha hablado el Señor. ¡Ay, qué bien! ¡No huyas! Hoy el Espíritu Santo te llama. Aleluya, ahora no más horas. Si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor o aceptar al Señor, te voy a dar 30 segundos para que te pongas de pie. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Oh Espíritu Santo, muévete, 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 Señor, toca el corazón. Lebré mi beso arayas. Aleluya, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. 10 segundos para ponerte de pie, Dios te bendiga. Ay, qué bien, gloria a Dios. Aleluya. Nebequí me suele de quererme la vida. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Está el Espíritu Santo moviéndose. Ahí donde estás, levanta tu mano por favor y repite conmigo. Dios mío y Padre mío, en esta tarde te reconozco a ti como mi Señor y Salvador. Tú eres el que está cambiando mi historia y mi vida. Te ruega mi alma que me trates, que obres en mí, que me llenes de tu misericordia y de tu gracia. Perdona mis pecados y ayúdame a andar en tus caminos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, Henry, pasa por aquí. Pasa con tu compañera, pasa aquí con tu compañera. Aleluya. Y los hermanos vamos a poner de pie. Jesse, pasa por aquí y canta una alabanza al Señor. Y este es el momento
Espíritu sobre vosotras.